Em, 1, 2, 3. Creo que tengo que antes cambiar de micrófono. Ya, vale, chiquillos. Creo que ahí se escucha bien. Estoy casi. Ya, hola, chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando de su día eh, de, de vacaciones. Hoy día nos toca ver este práctico correspondiente a la semana 19, que trata sobre las medidas de tendencia central, ¿cierto? Ya vamos en el segunda clase, segunda semana de estadística, y a mí me gustaría que no se quedaran atrás respecto a lo que estamos viendo en estadística y que intentemos ir día a día, porque para que podamos después retomar juntos bueno, terminar juntos lo que vendría siendo estadística y después poder, una vez ya todo teniendo muy claro lo que es estadística, empezar con los repasos y estemos todos más o menos en la misma señal. Ya, pues, entonces hice una selección de algunas preguntas de la guía. Al final voy a mostrar cuáles son las que a mí me salieron que eran, porque no tenía solución la guía, pero sí creo que eh, la mayoría deben estar buenas respecto a las que yo hice. Las revisé, así que es lo más seguro que las que yo ponga al final sean las correctas. Y si alguien tiene alguna duda, la hace llegar por el foro, la hace llegar por el canal que necesite, e incluso podemos discutir las preguntas para que pueda ser un ejercicio más enriquecedor. Ya, entonces vamos a partir con la pregunta 2. Ok. Ya voy a sacar mi carita de acá. Vamos a poner acá. Ya, dice, la media aritmética o promedio, ¿cierto? Son dos nombres que se les da a esta medida de tendencia central. Recordemos que hoy en esta clase, y bueno, la clase pasada correspondiente a la semana 19, es donde nosotros pudimos ver lo que son las medidas de tendencia central. Dentro de los datos, dentro de la estadística, y existen estas medidas que lo que quieren, lo que intentan hacer es resumir un número muy grande de datos. Entonces, dentro de estos tipos de mediciones tenemos las de tendencia central. ¿Ok? También existen, y que vamos a ver próximamente, las medidas de tendencia, las medidas de dispersión, que esas nos van a decir qué tan dispersos van a estar los datos. ¿Ok? Pero si, por ejemplo, nosotros tenemos un conjunto de datos, si tuviésemos que elegir un estimador, una medida que sea la más representativa de todos esos datos, ustedes ya deberían saber que esa medida sería la media, ¿cierto? O sea, el promedio o media aritmética. Para que tengan ustedes claros que es un indicador muy, 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 muy importante para la estadística. Ok, y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Este ejemplo en particular les va a servir harto, así que atención. Entonces, la media aritmética de las estaturas de 5 personas es de 1,61 metros. Entonces, tenemos que la medida va a ser el promedio. Ok, que se representa así. Si la suma de las cuatro estaturas, si la suma de las estaturas de 4 de estas personas es, y aquí nos dan que la suma de 4 personas es de 6,45 metros. Nos preguntan, ¿cuál es la estatura de la quinta persona? Bueno, y aquí es cuando nosotros deberíamos recordar cómo es que yo obtengo este valor, el valor de promedio, mediante cuando yo tengo ya todos los datos. Entonces, ustedes deberían saber que el promedio
se sabe cuando yo promedio los 5 datos, que en este caso van a ser las 5 alturas de los alumnos. O sea, de los 5 alumnos de la persona. ¿Ok? Entonces vamos a escribir. Tenemos la persona 1, que va a medir una cantidad de estatura. Tenemos la persona 2, la persona 3, la persona 4 y la persona 5. ¿Ok? Y esto se divide en la cantidad de datos que son, que en este caso es 5. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen que 4 personas, y aquí nosotros podríamos interpretarlo como estas 4 personas, da igual que PSA, lo importante es que seamos capaces de observarlo. Esto va a sumar 600, 6,45 metros. Y la dislexia está haciendo lo suyo, pero esto es un 5. Ok, entonces, teniendo esto en consideración, nosotros deberíamos observar que tenemos este dato, tenemos el denominador que es 5 y tenemos el promedio que nos dicen en un principio que va a ser 1,61 metros, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que esto se convierte en una ecuación de primer grado, ¿cierto? Donde tenemos solamente una incógnita que para este caso en particular es P5. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros vamos a intentar despejar este P5. Primero lo vamos a expresar todo de nuevo, 1,61 metros. Va a ser igual a la suma de estos 4, que ya dijimos que era 6,45 metros, más la altura de la quinta persona, que es la que me preguntan, ¿cierto? Esta va a ser mi incógnita, y esto se divide en 5. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos una ecuación de primer grado. Despejamos este como, bueno, esto es una ecuación, y imagino que ya todos debemos saber cómo se trabaja esto, pero lo que vamos a hacer va a ser multiplicar 5 a ambos lados de la ecuación. ¿Ok? ¿Para qué? Para deshacernos de este 5 que está en el denominador. Entonces, si multiplicamos 5 acá, y aquí es cuando nosotros deberíamos aquí hacer el cálculo. Entonces tenemos 1, 6, 1 por 5. 5 por 1, 5. 5 por 6, 30. Y 5 por 1, 5 nuevos, más 3, 8. Entonces tenemos que a este lado nos queda 8,05 metros. Va a ser igual a, bueno, al multiplicar 5 a este lado hace que se cancele, ¿cierto? Con el 5 del denominador, por lo que nos quedaría este lado solamente 6,45 metros, más la altura de la quinta persona. ¿Ok? Y aquí para despejar este P5, simplemente ahora tendríamos que restar este número que está aquí, que es 6,45. Entonces restamos a estos 8,05 metros, la restamos 6,45. Ok, entonces 5 menos 5 va a ser 0. 0 menos 4, bueno, aquí no tenemos que amplificar. 10 menos 4 sería 6, y ahí te quedarían 7, y 7 menos 6 puede ser 1. ¿Ok? Entonces finalmente nos da que la persona 5 tiene una altura de 1,60 metros, o 6, que es lo mismo, ¿cierto? Por lo que tendríamos que la alternativa correcta de esta pregunta vendría siendo la C. Bueno, recapitulando, recordemos siempre, después de llegar al resultado, el releer lo que nos están preguntando. Recordemos que a veces pasa que uno se confunde respecto a lo que nos están preguntando. Entonces, ¿cuál es la estatura de la quinta persona? Bueno, y aquí es cuando ya nosotros ya encontramos el resultado. Bueno, recapitulando, usando la fórmula del promedio, nos entregan la suma de cuatro de estos datos, nos entregan el promedio, y ahí nos damos cuenta que para, que para esta ecuación solamente tenemos una incógnita que vendría siendo la que nos están preguntando, ¿cierto? Bueno, eso. Creo que esto es re parecido cuando quizás más adelante ustedes tengan que hacer esto, que cuando ustedes, por ejemplo, para saber
qué notas se tienen que sacar para pasar el ramo, se hace algo muy parecido a esto. Claramente con distintas ponderaciones, sí. En este caso, cada altura tiene una ponderación igual. Entonces, en este caso, supongamos que ustedes a lo largo del semestre tienen 5 pruebas, y las 5 pruebas valen lo mismo, y ustedes ya dieron 4. ¿Sí? Y ustedes saben que, bueno, la prueba 1, bueno, tienen todas las pruebas, prueba 2, y todas van a valer lo mismo en nuestra cabeza. Entonces, tu promedio final va a ser el promedio de estas pruebas, ¿cierto? La suma. Prueba 5. Entonces, si nosotros queremos llegar al 4, y tendremos ya todas estas pruebas rendidas, simplemente nos queda sumarlas y hacer lo mismo que hicimos aquí. Sumarlas y después despejar el P5 para saber qué nota también tengo que sacar en la P5 para poder pasar el ramo con un 4. Ya, así que ahí tomen nota de, de este ejemplo práctico. Yo me voy a mover allá. No, aquí tengo esto. Ya, de aquí elegí la 3 y la 4 para seguir, pero me pareció más práctico empezar con la 4 y luego seguir con la 3. Ya, vamos por la 4. Dice, ¿en cuál de las siguientes muestras coincide la moda? La media aritmética y la mediana. ¿No? Que recordemos que son 3 medias de tendencia central que parecieran ser muy, a veces son muy parecidas, pero todas dicen, tienen cosas en particulares que le hacen ser únicas, ¿cierto? La moda, recordemos que es el dato que más se repite. La media aritmética vendría siendo el promedio y la mediana vendría siendo el valor que está entre medio una vez que yo ya los ordeno. Sí, este yo creo que sería como el más complicado de tratar, porque a veces nosotros tenemos demasiados datos, entonces ordenar los datos para ordenar una cantidad muy grande de datos se vuelve muy complicado y incluso muchas veces no se usa este, este parámetro o esta medida. Bueno, entonces vamos con el primer caso. Tenemos, bueno, ¿cuáles son las condiciones que tiene que seguir? ¿En cuál de las siguientes muestras coincide la moda, la media y la mediana? Ya, en este caso, en el primero, ¿cuál es la moda? Y ustedes me deberían decir, bueno, la moda, que es el dato que más se repite, vendría siendo el 2, el 3 y el 2, el 1, el 2 y el 3, ¿sí? Porque ambos están repetidos 3 veces. ¿Ok? Y bueno, ahí ya no tenemos un problema, ¿cierto? No coincide, por ejemplo, con el promedio. Vamos al promedio de esto. El promedio de la primera vendría siendo la suma de todo dividido en la cantidad de datos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 3 más 3, 6, más 4 vendría siendo 10, más 2, 12. Entonces, 12 dividido en 6, estamos calculando el promedio de la primera y nos da un promedio de 2. ¿Ok? Entonces nos da un promedio de 2. Tenemos una moda que no está definida en ningún número. Y nos preguntan por la mediana. Entonces, por suerte, nosotros tenemos aquí los datos ordenaditos y se nos hace muy fácil encontrar la mediana, ¿cierto? La mediana es el valor que está al medio, ¿cierto? Aquí tenemos un conjunto de 6 datos, y aquí es cuando yo quiero hacer una detención, un paréntesis, y quiero explicarle una cosita. Existen dos casos. En este caso, en el que tenemos una cantidad par de datos, esto va a pasar que la mediana no va a caer solamente en un número, sino que va a caer justo aquí. Aquí está el medio. Justo entre medio de estos dos, va a estar la mediana. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en estos casos? Lo que hago para calcular la mediana va a ser promediar estos dos datos que están al medio del todo. ¿Ok? En este caso, como son el mismo dato, nosotros asumimos que la mediana, que la vamos a hacer como una m aquí, va a ser 2. ¿Ok? Entonces, si yo tengo 6 datos,
para el caso que sean par, ¿cierto? Lo que tengo que hacer para encontrar qué datos son los que yo tengo que buscar, tengo que dividirlo en dos, la totalidad, que va a ser 3, y entonces la mediana va a estar dada por el tercero y el siguiente, y el cuarto. Aquí vamos a ponerlos con números para que quede claro. Entonces va a ser el promedio entre el tercero y el cuarto. En cambio, si por ejemplo yo tengo 7 datos, es decir, un número impar, nos va a decir que tenemos, no sé, un 1, un 1, un 2, un 2, un 2, un 3 y un 3. Este es el ejemplo que es par. Aquí nos damos cuenta que tenemos tres datos y tenemos un dato único. Un dato único que nos va a representar la mediana, que en este caso va a ser 2, ¿cierto? No se comparte con otros números. No tengo que propiedad nada, sino que existe un dato único que está al medio. Y eso es cuando existe cuando hay un número impar de datos. ¿Ok? Y para tener este dato, yo tengo que decir, bueno, 7 dividido en 2, 7 dividido en 2 es, no sé, digo, 7 dividido en 2, esto me va a dar 3,5, y el siguiente dato vendría siendo el dato de la mediana. ¿Ok? Es decir, el cuarto dato. Ya, este método a ustedes les va a servir para que ustedes tengan muchos más datos. ¿Ok? Pero esta simplifica harto lo que vendría siendo el buscar la mediana. ¿Ok? Además hay otros métodos para encontrar la mediana quizás más simple. Pero yo conozco este. ¿Ok? Ya, entonces nuevamente tenemos que la mediana vale 2, el promedio vale 2, sin embargo la moda no tenemos ninguna moda clara, así que esta primera conjunto de números no sirve. Luego tenemos el segundo punto, conjunto de números, tenemos 4 datos, tenemos que la moda efectivamente es 2, que es el dato que más se repite. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, hacemos una tabla de esto, diríamos, bueno, tenemos el 1, tenemos el 2 y tenemos el 3. ¿Cuántas veces, una tabla de frecuencia, cuántas veces se repite el 1? Una vez. ¿Cuántas veces se repite el 2? Dos veces. ¿Cuántas veces se repite el 3? Una vez. Y aquí nos podemos ver que el que más se repite va a ser el 2. ¿Sí? El 2, como dato, va a ser mi moda, no mi frecuencia. ¿Ok? Y ahí vamos a verlo más claro en la siguiente, en una pregunta que tengo más preparada adelante. Entonces, tenemos una moda de 2. Tenemos un promedio que también va a ser de 2. 3 más 4 va a ser 7, 8 dividido en 4 va a terminar siendo 2. Entonces nuevamente tenemos también un promedio de 2 y una media que va a ser compartida entre estos dos datos. Va a ser el promedio de estos dos datos, que el promedio entre 2 y 2 va a ser 2. Entonces este sí cumple con que tiene la misma moda, la misma mediana y la misma media aritmética. Veamos el tercero. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Fíjense, aquí tenemos, la mediana va a depender de estos dos números. O sea, del promedio de estos dos números que están al medio del todo, ¿cierto? Y esto va a ser, bueno, la mediana va a ser igual a 2 más 3 dividido en 2, y esto va a ser igual a 2,5. ¿Sí? Esta va a ser nuestra mediana y no va a coincidir con la moda. Es imposible que coincida con la MOA porque es un valor que está entre medio. ¿Okay? Entonces ustedes ya al tiro ya lo pueden descartar. En este caso, de todas formas, la moda era 3, que era el dato que más se repetía. Y el promedio, bueno, anda a ser tú, ya no importa, ya nos dimos cuenta que la moda es distinta de la mediana, así que es suficiente para descartarla. Por lo que quedaría en solo B. Vamos con la siguiente. Ya, me es cuando vuelvo con la 3. Antes de seguir.
Ya, entonces vamos a leer la tercera pregunta. Dice, en una muestra estadística, ¿existen las condiciones necesarias para determinar la moda? Ok, entonces tenemos una muestra de un dato, de unos datos, una muestra estadística. Y nos dicen, existen condiciones para determinar la moda, la mediana y el promedio. Tenemos la herramienta suficiente para saber cuáles son estas tres. Ok, claro. Tomen atención con esta pregunta porque es rara y en realidad lo que preguntan es simple, pero hay que saber qué es lo que están preguntando. ¿Ok? Dice, ¿cuál de esas medidas deben obligatoriamente corresponder a algunos de los datos de la muestra? Ya. ¿Cuáles de esas medidas deben obligatoriamente corresponder a algunos de los datos de la muestra? Ok, entonces nosotros tenemos un conjunto de datos que va a estar eh, eh, va a ser un conjunto de datos que va a ser nuestra muestra, y lo que nos dicen que cuáles de estas medidas, está haciendo referencia a la moda, la mediana y el promedio, cuál de estas tiene que ser obligatoriamente uno de esos datos que tiene la muestra. ¿Ok? Y nosotros, ¿qué es lo que vimos anteriormente? Y por eso que preferí antes ver la 4. Por ejemplo, nos dimos cuenta que en el tercer caso, la mediana correspondía a un 2,5, ¿cierto? Y un 2,5 no está dentro de estos datos que están aquí. ¿Sí? Por ende, la mediana no cumpliría con la condición anterior. No sé si se entiende. ¿Por qué? Porque la condición me dice qué valores, dice cuáles de estas medidas deben obligatoriamente corresponder con algunos de los datos de la muestra. Y en este ejemplo podemos ver que la mediana no corresponde con ninguno de los valores de la muestra, ¿cierto? No tenemos un 2,5 como dato aquí. Entonces, por ejemplo, para la mediana, nosotros ya podíamos descartarla. ¿Ok? La mediana no siempre va a ser un valor de los que a mí me están entregando. Puede que sí, puede que no. Por ejemplo, vimos que para el caso del primero, tenemos una mediana de 2 y pasó que sí correspondía que el 2 estaba dentro de los datos que va a estar aquí. Pero en el tercero nos digo que un 2,5 que no está dentro de los datos. Y eso es lo que nos están preguntando en realidad. ¿En qué casos estas medidas pueden llegar a ser datos? Y aquí me dicen que obligatoriamente tienen que ser. Ya, el promedio. El promedio es lo mismo. Aquí tenemos también un ejemplo, a ver qué ejemplo es bueno. Eh, eh, el promedio. Calculemos el promedio de este tercero. Vendría siendo 3 por 3 9 más 5 14. Ok, y esto dividido en 6. Entonces aquí tendríamos que simplificar por 2. Aquí quedarían 7, quedarían 3. 7 dividido en 3. Eso es algo así como un 2,3 periódico. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un promedio de 2,3 periódico. ¿Sí? Entonces, como habíamos dicho, el promedio es el dato, la medida más representativa de todos los datos. Y nos damos cuenta que este 2,3 para el caso del tercero no representa a ninguno de los datos que está aquí. ¿Sí? Por ende, nos sirve como ejemplo para contradecir lo que nos dicen aquí, ¿cierto? Que como mediana o media aritmética tampoco nos sirve, eh, no siempre, no obligatoriamente tiene que ser uno de los datos que está dentro de nuestro conjunto de datos, ¿cierto? La media. En cambio, la moda, nosotros sabemos que la moda va a corresponder al dato que más se repite. Y como aquí pueden verlo, la moda, a pesar de que no en todos lados existía, siempre que exista, como dice al principio, que tenemos las condiciones necesarias para determinar la moda, siempre que existe va a corresponder a uno de los datos que se nos han entregado. Si por ejemplo aquí teníamos la moda de 2, aquí teníamos la moda de 3, siempre va a corresponder a uno de los datos
que exactamente a uno de los datos que nosotros estamos trabajando. Por esta sí cumpliría, sería la única. ¿Sí? Entonces, la A. Es un poco rara la pregunta, quizá no es tan útil, no es tan buena para este ejercicio, pero eh, está ahí y quería resolverla para que quedara claro. No quiero que parezca algo así, la verdad. Ya, sigamos con la 6, que ya es más práctica. Ya, esta la elegí por una razón en particular. Nos dice, el gráfico circular de la figura muestra las preferencias de un grupo de estudiantes en carreras universitarias. Ok, entonces aquí podemos ver que 15 personas prefieren pedagogía, 13 personas prefieren teatro, 32 prefieren derecho y 20 prefieren ingeniería. Nos preguntan, ¿cuál de las afirmaciones es o son falsas? Aquí es cuando creo que ya me equivoqué. Creo que puse las verdades. Bueno, pero ahora, como yo lo hago, y ya me equivoqué una vez, como yo lo hacía cuando daba la PSU, cuando me preguntaban algo así, que entonces cuando respondamos la pregunta nuevamente, tenemos que volver, vamos a hacer una marca así, ¿ok? Para que cuando vamos a responder la pregunta, volvamos a la pregunta que nos están haciendo, ¿ok? Ya. Entonces, nos dicen, ya, observemos esto. Esto quiero observar. Entonces, yo lo que quiero conocer por ahora va a ser la totalidad de los datos. ¿Ok? ¿Cuántas son de cuánto va a ser este grupo de estudiantes? ¿Ok? Y vamos a partir por eso. Entonces, vamos a partir sumando, ¿cierto? 20 más 15 va a ser 35. 35, ok, ya entre pedagogía e ingeniería son 35. ¿Ok? Y ahora voy a sumar teatro con derecho aparte. Teatro son 13, derecho son 32. ¿Ok? Entonces aquí tenían 5, 45 entre estos dos. Y una vez sumo estos dos conjuntos, nos daría un total de 80, ¿cierto? Ya, entonces eso quería llegar. Hay varias formas de hacerlo. Hay varias formas de calcularlo. Pero por lo general se cumple, y ustedes tienen que usar esto a su favor, que son números cerrados generalmente lo que nos entregan. Entonces es más fácil, por ejemplo, sumar estos dos números que nos van a dar y después sumarlo con este. Por ejemplo, el 3 con el 2 sabemos que nos va a dar un número que es más o menos cerrado, que es un 5. Entonces, y después al sumarlo con este 5 se nos hace mucho más fácil sumarlo que estar sumando desordenadamente. Y después al sumarlo con el 20, que es muy fácil de sumar con un número más cerrado, bueno, ahí ustedes tienen que conocer su método de suma, pero intenten siempre ser ordenados, intentar como buscar un orden en su suma, cosa que sea más eficiente en su tiempo. ¿Ok? Ya, entonces nos dio un total de 80 estudiantes, va a ser el total. Ya, nos dice la frecuencia relativa, y recordemos que la frecuencia relativa va a ser la frecuencia dividido el total, ¿cierto? Va a ser como el porcentaje. ¿Sí? Dice la frecuencia relativa del grupo que prefiere ingeniería es de un 25%. Ok, ¿qué quiere decir esto? Tenemos que ver si esta afirmación es real. ¿Cuántas son las personas que prefieren en ingeniería? Son 20 personas, ¿cierto? Estamos viendo la primera. 20 personas de un total de 80. Aquí nosotros simplificamos y vamos a simplificar por 2 también, dándonos un cuarto. Y esto, al ser calculado, nos da un 25%, que vendría siendo justo un cuarto de la torta. Okay, entonces, efectivamente, nos da que las 20 personas que prefieren ingeniería son el 25% del total, que es de 80. Entonces, nosotros aquí tenemos que poner que esta afirmación es verdadera. Ok, yo siempre prefiero poner verdadera o falsa para todo. Sí, no sé, es algo que adoptaba antes y ya lo he perdido.
porque, bueno, en este caso nos preguntan las falsas, y después cuando uno ya hace el recuento, mejor me fijo en las F. Ya, para este caso vamos a poner verdadero, en vez de un ticket, por ejemplo, que quizás es más confuso después cuando nos pregunten qué es falso. Ya, vamos por la segunda. Dice la frecuencia relativa del grupo que prefiere derecho es de un 40%. Vamos con derecho ahora. ¿De cuánto va a ser relativamente el grupo de derecho? 32 personas de 80. Aquí os tendrían que simplificar por 8, ¿cierto? Ambos son divisibles por 8. 32 dividido en 8 nos va a dar 4 y 80 dividido en 8 nos va a dar 10. Y de aquí ustedes tienen que esto es un 40%. Y efectivamente se nos cumple esta segunda afirmación, okay, dándonos un verdadero para el segundo caso. Y la tercera nos preguntan, la frecuencia relativa del grupo que no prefirió ni derecho ni ingeniería es de un 35%. Ok, ya, entonces ustedes tienen dos formas aquí de abarcarlo. La forma más lógica sería sumar pedagogía con teatro, que serían las dos únicas opciones que nos dice esta oración, ¿sí? Que no prefieran ni derecho ni ingeniería, y como son las únicas dos que quedan, tendríamos que sumar 15 más 13, y eso sería 28, dividido en 80. ¿Ok? Entonces nosotros tendremos que sacar el porcentaje de esto. Me imagino que bueno, ahí tendrían que simplificar por 4 o algo así, ¿ya? Pero yo al verme frente a esto, dije, no sé dividir esto, la verdad. Y voy a buscar otra forma de hacerlo. Y lo que me di cuenta es que como nosotros en el primero ya calculamos esto, y en el segundo ya calculamos esto, yo sé entonces que el 100% menos ingeniería menos derecho vendría siendo el pedacito que a mí me están preguntando. Es decir, 100% de la torta menos el 25% menos el 40% vendría siendo lo que a mí me están preguntando. Entonces, estos dos suman 65 y 100 menos 65 vendría siendo 35. Sí, estoy haciendo con los complementos. Sí. De esta forma también servía y iban a llegar a lo mismo. Sí, pero yo, no sé, sentía que era, aparte es súper seguro cómo llegar a este resultado. En cambio aquí tendría que haber hecho, a ver, simplifica por 4. Simplifico por 4, me queda 7 aquí. Y aquí me quedaría en 20. Y aquí tendría que haber hecho la división. No, es complicado. Bueno, hubiésemos simplificado por 2 de nuevo. Y dividido por 2 sería 3,5. Y ahí estamos usando un decimal, que no es tan correcto eso, pero bueno, y ahí tenemos el 35% aquí. Pero era más complicado según yo. Entonces, quería mostrarle que existen varias formas de abarcar estas cosas. Entonces, también nos resultó que esto era verdadero. Y yo marqué aquí las 6. Marqué, imagina que la D. Claro. Y no, pues son todas falsas. O sea, ninguna de ellas es falsa. Ahí tengo que corregirlo al final. Voy a hacerlo. Vamos a hacer un spoiler de las respuestas. Entonces, esta era la 6 y era E. Ok, nos quedan unas 4 más y terminamos. Vamos con la octava, perdón. Octava.
dice las edades de, ya, esta es saber construir tablas de frecuencia nomás, y después darse cuenta de algún datito por ahí. Dice, las edades de 24 participantes de un taller de arte se representan en una tabla adjunta. Aquí podemos ver personas que tienen 8 años, la frecuencia, ¿cómo se llama esta frecuencia? Bueno, la frecuencia acumulada, X e Y, y tenemos solamente un valor, que aquí es 6. 6 personas tienen una edad de 9 años. Y ahí todo el resto está cubierto por letras que no conocemos, ¿cierto? Entonces la construcción de esta tabla, mediante los datos que nos entregan, va a ser el cómo nosotros tenemos que desarrollar este ejercicio. Entonces, partimos, la edad es de 24 participantes, ¿ok? Entonces aquí tenemos el dato que son 24 participantes de un taller de arte, se presentan en la tabla adjunta. Dice, según los datos, el valor numérico de Z es, y que es cuando yo tengo que empezar a buscarle datos que me puedan servir para encontrar la tabla. Y el primero que a ustedes se les debería ocurrir, denle pausa si no han hecho la guía y piensen qué datos ustedes pueden extraer de aquí. Hay uno importante que deberían verlo. Y si no, bueno, póngale pausa de todas formas. Y si no me aprendieron, póngale play. Ya, pero aquí va, spoiler. El primer dato que tenemos es el 24, ¿cierto? Que va a representar la suma de todas las frecuencias relativas, ¿cierto? Y que en la tabla de frecuencia acumulada va a tener este lugar, ¿cierto? Entonces nosotros, como la acumulada va siendo la suma de todo lo que están hasta esta altura. Por ejemplo, el i va a ser la suma del x con todo lo que está arriba, o en este caso no hay nada arriba. El z va a ser la suma del 6 con el x, y el w va a ser la suma del i con el 6 con el x, ¿cierto? Y como nosotros sabemos que la encuesta o sea, este estudio se hizo sobre 24 participantes, sabemos que el total de personas va a ser 24. ¿Sí? Entonces este es uno de los datos que ustedes pueden llenar dentro de la tabla. Ya, de aquí es cuando hay una condición. Entonces ustedes ya tienen este dato, ya no hay ningún otro dato que creo que podamos extraer de esto. Ningún otro dato, pero hay algo, hay una condición, una ecuación que ustedes pueden observar y que ayudaría a la resolución de este ejercicio. Ujú. Yo al principio, por ejemplo, pensé que era la E. Dije, no, aquí deben faltar datos, pero le di vuelta y dije, no, algo raro hay. Ya, entonces, si no lo vieron, aquí está. Nosotros sabemos que el W, el total de personas, va a ser 24, ¿cierto? A la vez también sabemos que esto va a ser igual a la suma de x más 6 más y, ¿cierto? X más 6 más y. ¿Ok? Pero observando esta tabla, yo me di cuenta que generalmente, o sea, siempre pasa que el primer dato, la primera frecuencia, va a ser igual a la primera frecuencia acumulada. Entonces, esto es algo que a simple vista no se ve, pero cuando uno lo ve, es como, esto debería ser igual, X debería ser igual a Y. Y esta es una condición importantísima para el desarrollo del ejercicio. ¿Sí? X es igual a Y. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque la frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias relativas que están bajo ella. Y como esta es la única que está debajo, debería ser la misma. Ujú. Se repiten todas las tablas de frecuencia esta condición. Entonces, bueno, y ustedes se preguntarán, ¿de qué me sirve esto? Bueno, me sirve porque yo tengo que esto vale 24, tengo que x es igual a y, por ende esto yo lo puedo presentar como la suma de x más y, como 2x más 6. ¿Sí? Sumé el x más y
como son lo mismo, dije ya lo voy a poner como 2x y aquí tenemos una ecuación de primer grado, donde tenemos que encontrar el valor de x a partir de los datos que ya tenemos. Entonces, restamos 6 a ambos lados. Como habíamos visto, a este lado quedarían 18 y a este lado sería este más 6. Y el 2x quedaría intacto. Y luego dividimos por 2, dándonos que 9 va a ser igual a x. Entonces, tenemos que aquí va a ser 9, por ende, y también va a ser 9, y además tenemos que este valor también es 9. Y a partir de estos datos ya tenemos la construcción de la tabla, ¿cierto? Sabemos que el z va a ser la suma de todas las frecuencias relativas hacia atrás, que vendría siendo 6 más 9, o también 6 más este nuevo de acá, que es lo mismo. Entonces, z vendría a ser la suma de 6 más 9, que vendría siendo 15. Y ahí nosotros ya encontramos el valor numérico de z. Sí, creo que está claro. Denle una vuelta más. Creo que igual fui lento, así que no creo que tenga mucha complicación en entenderlo. Si no, tal foro, recuerden, siempre está ahí disponible muchos canales para su ayuda. Vamos por el noveno. En un estudio estadístico se consulta a un grupo de estudiantes acerca del área de estudio que les interesa, representándose los resultados de la tabla. Entonces tenemos 25 personas que prefieren científico, 35 que prefieren humanista y 20 que prefieren, tienen su interés en el ámbito artístico. Entonces yo lo que siempre hago es insumarlo al tiro. Ni siquiera sé qué me van a preguntar, pero ya que estamos aquí, vamos a sumar los que tienen 5. Entonces 35 más 25, bueno, 30 más 20 es 50, y más estos dos 5 sería 60, y más 20, 80. Ok, tenemos un total de 80. Digamos aquí, si se presenta dicho estudio en un gráfico circular, el ángulo del centro que le corresponde a la opción artístico es... Ya, entonces aquí ustedes deberían hacer... Y esto está muy relacionado con geometría, así que... Pero igual es un poco lógico. Nosotros ya sabíamos que, por ejemplo, los ángulos se dividen en extendido, que era de 180, ¿cierto? Está el de 90, que era así, y el del completo, 360, bueno, ahí ustedes ya tienen como cierta referencia. Ya, entonces, nos preguntan por el artístico. Bueno, el artístico, de manera relativa, recordemos que el gráfico de torta siempre se realiza para representar porcentajes, ¿sí? Para el cálculo de la frecuencia relativa sobre todo. ¿Ok? Nos dicen que el artístico va a ser F relativa porcentual, va a ser igual al 20 personas de un total de 80. ¿Sí? Entonces simplificamos, multiplicamos por 2 después, quedaría un cuarto. Entonces, un cuarto de las personas van a preferir el artístico. ¿Ok? Y esto se representa por un 25%, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me preguntan a mí? ¿De cuánto va a ser el ángulo que va a representar este porcentaje de los artísticos? Y ahí ustedes deberían decir, bueno, es un cuarto del total, debería ser un cuarto de los 360. Ujú. Bueno, aquí deberían dividirlo como división normal. 360 dividido en 4. Algunas personas que me imagino que ya deben saber la respuesta. 36 dividido en 4 es 9. Me sobran 0, 0, 0. 90 grados. Justo un ángulo de 90 grados. ¿Sí?
recordemos que 4 90 grados nos hace el total de los 360. ¿Ya? Así que eso, vimos una combinación con geometría ahí bien simple. Si les complico esta, es porque no han estudiado geometría. Así que hay cuidado porque no es tan buena idea equivocarse conocer mucho estadística y equivocarse en cosas simples de geometría. Más simple quizás como conocer un poquito de todo. Ya, vamos, creo que tengo dos más. La 10. Y aquí hay algo importante en esta pregunta. Ya, nos dicen, el gráfico de la figura muestra el resultado de una encuesta realizada a un grupo de personas sobre su preferencia respecto a un color. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son falsas? Nuevamente, falsas. Como preguntan por la falsa, y seguramente me equivoqué de nuevo ahí en la guía, voy a marcar aquí una zona de peligro, que sé que en el futuro me voy a equivocar, me conozco. Así que eso, conozcan ustedes. Es mi método para no equivocarme. No sé qué pueden hacer ustedes si se equivocan en lo mismo. Ya, entonces, nos dicen distintas cosas. Me gustaría conocer a cuántas personas ustedes ven que se les realizó la encuesta. Yo voy a hacer el cálculo, pero me gustaría que ustedes llegaran a lo mismo que yo. Pónganle pausa y ojalá lleguen al mismo valor que yo. Ya, entonces, yo lo que voy a hacer sería, bueno, sumar todas estas columnas. Vamos en orden. 8 más 3, 11, más 5, 16, más 3, 19, más 6, 25, más 7, 32. 32 personas en total. Se le hizo esta pregunta de ¿qué color preferían? Ya, entonces, primera afirmación, de aquí donde yo quería hacer un énfasis gigante y quiero que se les quede bien metido en la cabeza este momento, que sueñen con él. Nada, mentira. Pero, como dicen, la moda es 8. Podemos ver que la frecuencia que más se repitió fue aquí y nos dio una frecuencia de 8. Entonces yo creo que una persona normal diría, bueno, entonces esta está buena. Pero no está bueno, está erróneo. Erróneo, esto está muy malo. ¿Por qué? Porque, porque la moda no es cuántas veces se repitió este dato, sino que la moda es el carácter que más se repite. Y el carácter que más se repitió en esta encuesta fue el azul. ¿Sí? Entonces, cuando usted le preguntan cuál fue la moda de esta encuesta, la moda fue el azul, fue el color que más le gustó a la gente. Entonces, decir que la moda fue 8 es totalmente incorrecto. Ahora, lo que sí se puede decir que la frecuencia de la moda fue 8. Eso sí se puede decir. La frecuencia de la moda fue 8. Ok, así que ojo ahí con equivocarse. Si pensaron que la tienen buena, recuerden que la moda representa el valor. La frecuencia es algo distinto. Depende claramente. Ya, vamos a la segunda. El 25% de las personas encuestadas prefirió el azul. Veamos, supongamos la evaluación esta. ¿Cuántas personas eligieron el azul? 8 personas. ¿Cuántas personas fueron encuestadas? 32. Simplificar por 8. Nos quedaría aquí 1 y 32 dividido en 8 sería 4. ¿Cierto? 4 por 8 nos daría el 32. Y nos dio que un cuarto de las personas, es decir, 25%, prefirió el azul. Por ende, aquí tenemos algo verdadero. Más, esto debería haberle puesto como falso. ¿Cierto? Ya, y finalmente la tercera nos dicen 3 de 16 de las personas encuestadas prefirió el color amarillo. ¿Cuántas personas prefirieron el color amarillo? 6 personas. ¿De cuántas? De 32. Simplifiquemos por 2. Arriba quedarían 3 y abajo quedaría en 16. Entonces 16, 3 de 16
Yo prefiero el color amarillo, verdadero. Entonces serían 2 y 3. No, recuerden que nos están preguntando por las falsas. La única falsa va a ser la primera. Ahí no sé si me habré equivocado. A ver. Sí, me equivoqué. Ay, rayos. Ay, rayos. Ya voy a cambiarla de nuevo. Entonces, esta es la 10A. Ya, nos queda la última. Así que aguanten. Nos queda poquito. Vamos con la última, la 11. Debí haber puesto otra quizás. Dice, la tabla adjunta muestra el resultado obtenido al lanzar un dado varias veces. Ok, entonces podemos ver que la tabla tenemos el número 1 salió 4 veces, el número 2 salió 6 veces, el número 3 salió 2 veces y así sucesivamente, ¿cierto? El número y su frecuencia de cada repetición. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Verdaderas. Dice, el total de lanzamientos del dado fue 21. Entonces aquí tenemos que nosotros sumar cuántas veces se lanzaron los dados, ¿cierto? 4 más 6, 10. Más 2, 12. Más 5, 17. Más 1, 18. Más 3, 20. ¿20? De nuevo. 10. Vamos a hacerlo más inteligente. Aquí tenemos otros 10. ¿Sí? Aquí tenemos 5 más 5, 10. 21. Ahí me equivoqué. ¿Ven? A veces resolverlo así es más simple. Cuando juegan Carioca, por ejemplo, cuando juego Carioca yo también hago lo mismo. Intento como agrupar los 8 con los 2 cuando uno pierde. Para contar las cartas, uno junta 7 con 3 para contar de a 10. Sí, más simple. Creo yo, más rápido. Entonces tenemos 21 datos, 21 lanzamientos y esto es efectivo, verdadero. La frecuencia de la moda es 6. ¿Cuál es la moda? La moda es el dato que más se repite y se tiró 6 veces el 2. Entonces, la moda sería el 2, pero la frecuencia de la moda es 6. Y esto es verdadero. Sí, ahí está el sutil cambio, frecuencia de la moda, no la moda. Y dice luego, la mediana es 3. La mediana, recordemos que es el valor que está al medio. Tenemos un número impar. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una cantidad aquí de datos, el dato que es la mediana, y la misma cantidad de datos aquí, ¿cierto? Este va a ser la misma cantidad aquí. Ahora, ¿cómo yo calculo este? Bueno, divido este en 2. 21 dividido en 2. Este es mi método. Recuerden que deben existir otros más. 21 dividido en 2 va a ser 1, que es 0, 1, no, cae 0, 1, y aquí cae 0, y aquí tengo que poner un coma, y debería ser 5. 10,5. Entonces el número que viene después del 10,5 vendría siendo mi dato al medio, que vendría siendo el 11. ¿Sí? Entonces vendrían siendo los primeros 10 datos, el 11, y después los segundos 10 datos, y ahí nos completaría las 10 más 10 más el 11, vendrían completar los 21. ¿Ok? Entonces el octavo, el onceavo dato en orden debería ser la mediana, ¿cierto? Entonces vamos contando. En el primero tenemos 4. Aquí siempre es más fácil para buscar la mediana hacer la tabla de frecuencia acumulada. Ok, no es necesario que la hagan, pero vamos a hacerla de todas formas. Entonces, aquí vendría 4, ¿cierto? Siguiente. 6 más 4
10. Siguiente. 2 más 10, 2. De aquí voy a seguir construyéndola. 5 más 12, 17. Bueno, en fin. Pero el punto es que yo tengo que encontrar el onceavo dato, si es que están ordenados de menor a mayor o de mayor a menor, da igual, ¿cierto? Lo importante es que estén ordenados y como está al medio, no importa si es mayor a menor o mayor o menor a mayor. Ya, pero en este caso tenemos los datos ordenados de menor a mayor, ¿cierto? Tenemos 4 que ya salieron en 1. Luego tenemos 10 que salieron de 2 a 1, o 1, ¿cierto? Entonces, el onceavo dato debería estar acá. ¿Sí? Que aquí está el octavo y el doceavo. Son estos dos datos que están aquí. Y como el que nosotros nos interesan es el onceavo, esa va a ser la mediana, entonces nuestra mediana va a terminar siendo este dato. Porque aquí está el onceavo dato y el doceavo dato. Pero el que más me interesa a mí aquí es este de aquí. Entonces, el número correspondiente a la mediana vendría siendo el 3. Por ende, la mediana es 3, verdadero. ¿Cuáles son verdaderas? Todas. Hay muchos más ejercicios de mediana que tienen que tener cuidado. Recuerden ordenarlos para encontrar la mediana, ordenarlos, reconocer qué número es, qué lugar tiene. Y tengan cuidado con esto de la frecuencia de la moda. A ver, está el intervalo modal que se llama cuando ya son, estos grupos ya son intervalos, que es lo mismo en realidad, se trata de la misma forma, pero tiene el apellido de intervalo, porque son datos continuos, no sé, están agrupados. Ya, pero lo importante es que intenten reconocer las diferencias. ¿Sí? Moda es el dato, no la frecuencia. Lo mismo con la mediana. Aquí, por ejemplo, nosotros cachamos que la mediana era el onceavo dato. No, pues no es el 11, ¿sí? Sino que es el onceavo dato una vez que yo los tengo ordenados. ¿Sí? Así que ojo con eso. Y aquí después encontrar el onceavo dato es algo que durante esta guía van a tener que hacerlo harto. O si es que ya lo hicieron. ¿Ya? Así que eso, chiquillos. Creo que es todo sobre el clase de hoy. Aquí tenemos las respuestas para quienes la hicieron o no la hicieron, y cualquier cosa está el foro, si es que quieren exponer sus dudas. No podemos buscar un momento para resolver sus dudas. Creo que vendría siendo todo por esta clase. Muchas gracias, chiquillos, por su atención y que estén bien.